En este frío 10 de febrero de 2025, nos adentramos en el corazón de la dinámica que se desarrolla en la línea del frente entre la Federación Rusa y Ucrania. Una historia que se desenreda con cada día que pasa. Nuestro viaje comienza en el norte, cerca del río Oskil. Aquí, el sexto ejército ruso ha establecido una presencia significativa, creando una cabeza de puente en el lado occidental del río, justo al norte de una ciudad que se erige como testimonio de resistencia. Los rusos han estado expandiendo su alcance, moviéndose en varias direcciones, notablemente al sur del pueblo de Sabne. Esta maniobra estratégica les ha permitido asegurar nuevos territorios en los últimos días, capturando una notable extensión de tierra entre tramos boscosos. El pueblo de Kalinove, un minúsculo punto en el mapa, ha visto avanzar a las unidades rusas, empujando al ejército ucraniano a retirarse. Esto deja a Kalinove oscilando entre zonas disputadas, partes grises, partes rojas. El avance ruso hacia el sur los ha acercado a tan solo 3.5 kilómetros de la ciudad de Kupiansk, una proximidad que insinúa las intenciones estratégicas del sexto ejército ruso. En la orilla opuesta del río, las fuerzas rusas se han mantenido estables por casi 2 kilómetros. El pueblo de Sabne, ya bajo escrutinio de fuentes ucranianas, da testimonio del tira y afloja en curso, con la 40ª Brigada de Artillería confirmando la presencia rusa. Este desarrollo ha llevado a una recalibración de la línea del frente, extendiendo la influencia rusa 1.1 kilómetros hacia el oeste. Este cambio en el control no es solo una cuestión de territorio, sino un movimiento estratégico para presionar a las fuerzas ucranianas a retirarse de posiciones clave como la ciudad de Kupiansk. La creciente presencia militar rusa a través del río, compuesta por refuerzos como la 25ª Brigada Motorizada, subraya su compromiso con esta campaña. Sin embargo, el río Oskil no solo presencia el flujo y reflujo del poder militar. La cercana frontera estatal entre Rusia y Ucrania podría ver a las tropas rusas haciendo más incursiones. Los informes sugieren que pueden cruzar el río para establecer otro punto de apoyo cerca del pequeño pueblo de Topoli. Las fuerzas ucranianas han notado soldados rusos en la orilla oeste, pero estas tropas aún no han logrado ganancias significativas. Es un baile de tácticas y ambición territorial, con las áreas boscosas alrededor de Kreideberg convirtiéndose en puntos vitales de contención. Aquí, la infantería rusa ha logrado asegurar posiciones, inclinando sutilmente la línea del frente a su favor. A pesar de estos avances, Topoli sigue siendo un pueblo disputado, con el control ucraniano persistiendo incluso cuando las tropas rusas ejercen presión. Las intenciones del ejército ruso permanecen envueltas en misterio, ya que se abstienen de ataques abiertos. En cambio, se centran en consolidar su control, una estrategia que los ve acercándose a cruces de ríos cruciales. El ejército ucraniano, a su vez, está implementando medidas de estabilización, con el objetivo de repeler los avances rusos. A medida que el teatro de conflicto continúa evolucionando, cautiva a observadores y analistas por igual, cada día trayendo nuevos desarrollos que ponen a prueba la determinación de ambos bandos. Este drama que se desenvuelve en el río Oskil es solo un fragmento de la narrativa más amplia que se desarrolla a lo largo de la línea del frente ruso-ucraniana. La magnitud de los ataques rusos ha experimentado una disminución marcada, con datos recientes que ilustran una caída significativa en los intentos de asalto diarios. Desde un máximo local el 28 de enero, el número de ataques ha disminuido constantemente, con solo 80 registrados ayer, un marcado contraste con los 292 ataques diarios vistos en diciembre. Este descenso puede señalar una pausa estratégica, ya que el ejército ruso se reagrupa y se prepara para una potencial campaña de primavera. A medida que ambos lados se preparan para los próximos meses, la pregunta persiste: ¿cómo este capítulo de la historia dará forma al futuro de la región? A medida que continuamos siguiendo estos eventos, tu participación es invaluable. Si encuentras este análisis perspicaz, considera dar un like y suscribirte para mantenerte actualizado. A la sombra de las maniobras militares en curso, se desarrolla otro capítulo. Una historia de escaramuzas aéreas y ataques estratégicos que redefinen el cielo arriba. Anoche, tanto las fuerzas rusas como las ucranianas emprendieron una nueva ronda de ataques aéreos.
El Ministerio de Defensa ruso informó haber interceptado 4 amenazas ucranianas dirigidas a las regiones de Kursk y Belgorod, así como a la región de Krasnodar en el sur de Rusia. Los detalles son escasos, pero un incidente en la región de Krasnodar ha captado la atención. En plena noche, un depósito de petróleo o una pequeña refinería en Novominskaya fue envuelto en llamas. Las imágenes de vigilancia captaron un misil, una estela llameante en el cielo nocturno, golpeando la instalación. Una escena dramática que apunta a un ataque con drones ucranianos. Este no es un dron ordinario, sino probablemente un dron misil. Parte de los recientes avances de Ucrania en tecnología aérea no tripulada. El gobernador de la región, Kondratiev, habló de escombros de una amenaza derribada, pero las imágenes cuentan una historia diferente. Revelan un dron ucraniano a reacción superando las defensas aéreas para golpear su objetivo con precisión. La magnitud del daño sigue siendo incierta, pero las implicaciones son profundas. Mientras las llamas del conflicto arden, las Fuerzas Armadas rusas respondieron con su propio asalto en suelo ucraniano. 2 misiles balísticos Iskander-M, lanzados desde Kursk, acompañados por un enjambre de 104 drones de ataque Shahed-136. Las defensas aéreas ucranianas reclamaron éxito, derribando 57 drones. Sin embargo, 5 drones y 2 misiles penetraron su escudo. Este intercambio de golpes aéreos dejó su huella en varias regiones, desde Kiev hasta Donetsk, con informes de daños filtrándose. Curiosamente, en medio de este telón de fondo de poder militar, se desarrolló un incidente peculiar en Simferopol, en la península de Crimea. Un miembro militar ruso, Alexander Ehrlich, de la región de Chelyabinsk, se encontró en el centro de una historia inusual. Sin una licencia de conducir, Ehrlich tomó el control de un vehículo de transporte militar, un KAMAZ, y en un giro inesperado de los acontecimientos, chocó con un avión de combate ruso Sukhoi Su-25SM-3 estacionado en el aeródromo. El daño resultante dejó el avión como pérdida total, un desliz que acarrea un costo elevado de 386.8 millones de rublos, aproximadamente 3.8 millones. Afortunadamente, no se reportaron lesiones, pero el incidente ofrece un vistazo a la naturaleza impredecible de la vida en una base militar. Esta serie de eventos, desde redadas aéreas hasta percances en tierra, destaca la naturaleza compleja y multifacética del conflicto. Un recordatorio de que detrás de las grandes estrategias hay historias individuales, cada una contribuyendo al tapiz más amplio de la historia. A medida que el día se desarrolla, otro capítulo en el intercambio continuo de prisioneros trae un rayo de esperanza. El 61º intercambio de prisioneros entre las partes en conflicto tuvo lugar, facilitado por los Emiratos Árabes Unidos. En un gesto de diplomacia en medio del caos, se intercambiaron 150 prisioneros, cada uno regresando a sus respectivos hogares. El lado ucraniano recibió de vuelta a 508 soldados, incluidos 22 miembros de la Guardia Nacional y 19 guardias fronterizos, dispersos en varias regiones antes de su regreso. Entre ellos había 18 oficiales, cuyos rangos y roles no fueron mencionados por el lado ruso. A medida que estos individuos emprenden el camino de regreso a casa, llevan consigo historias de resistencia y supervivencia, emblemáticas de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Este intercambio sirve como un recordatorio conmovedor de que incluso en medio del conflicto, se pueden forjar caminos hacia la reconciliación y el entendimiento. Al detenernos a reflexionar sobre estos eventos, la pregunta sigue siendo, ¿qué les depara el futuro a estas naciones y a su gente mientras navegan las complejidades de la guerra y la paz? Si esta narrativa resuena contigo, considera apoyarnos con un like y suscripción para mantenerte informado sobre la historia en desarrollo. A medida que nos adentramos más en el panorama diplomático, la historia toma un giro hacia los pasillos del poder, donde los líderes lidian con el peso de decisiones que podrían moldear el futuro de las naciones. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recientemente acaparó los titulares con su sincera entrevista con el periodista británico Piers Morgan. En un momento de introspección, Zelensky expresó su disposición a sentarse a la mesa de negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin
si eso pudiera allanar el camino hacia la paz en Ucrania. Sus palabras, estoy listo para sentarme a la mesa de negociaciones con Putin si esta es la única opción para lograr la paz en Ucrania, resuenan con la esperanza de una resolución en medio de la agitación. La entrevista de Zelensky ofreció un vistazo a su mentalidad, sugiriendo una disposición a disculparse con su gobierno y el pueblo si la diplomacia resulta ser el camino a seguir. Sin embargo, se mantiene firme en su creencia de que Ucrania debe conservar su soberanía e integridad territorial, insinuando las complejidades de reclamar regiones ocupadas por Rusia. El presidente ucraniano también tocó el tema de las acciones de sus servicios de seguridad, aludiendo a la eliminación de un hombre responsable de orquestar violencia en el este de Ucrania, un oscuro personaje llamado Arman Sarkisian. Los detalles siguen siendo confusos, pero su mención subraya los esfuerzos continuos para asegurar el futuro de Ucrania en medio de desafíos externos e internos. Mientras tanto, el lado ruso responde con su propia narrativa. Dmitry Peskov, el portavoz del presidente Putin, reiteró esta mañana que Zelensky no es visto como el líder legítimo de Ucrania por el Kremlin. Sin embargo, enfatizó la apertura de Rusia a las negociaciones, a pesar de esta postura, ilustrando la dinámica compleja en juego. Al ser cuestionado sobre la percepción de Putin sobre Zelensky, Peskov respondió con mesura, afirmando, «Para las emociones, puede que no haya lugar aquí». Sus palabras reflejan un enfoque pragmático al juego diplomático que se desarrolla entre las dos naciones. Peskov también confirmó la existencia de contactos entre Rusia y Estados Unidos, señalando que estas interacciones se han intensificado recientemente. En medio de este telón de fondo diplomático, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su asesor Keith Kellogg, anunció planes para presentar una propuesta en la próxima Conferencia de Seguridad de Múnich. Este plan supuestamente tiene como objetivo poner fin a la guerra, con detalles envueltos en anticipación. Las especulaciones sugieren que podría involucrar una nueva delimitación de los territorios ocupados, con garantías de seguridad para Ucrania para prevenir futuras agresiones de Rusia. Mientras el mundo espera la conferencia en Múnich, los riesgos son altos y la posibilidad de un avance está en juego. Esta narrativa de diplomacia, estrategia y resiliencia humana subraya las complejidades del conflicto moderno, donde las batallas se libran no solo en el terreno, sino en los salones del poder. Al cerrar esta exploración, te invitamos a reflexionar sobre la pregunta. En un mundo plagado de divisiones, ¿cómo podemos forjar caminos hacia la paz que honren el coraje y los sacrificios de aquellos en las líneas del frente? Tu apoyo y participación son cruciales mientras continuamos desentrañando estos eventos. Si encontraste este informe perspicaz, te animamos a dar un like y suscribirte, asegurando que te mantengas informado mientras navegamos las historias en desarrollo de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Que podamos esforzarnos por la comprensión y la paz en todos los rincones del mundo.